La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con la borrasca Kirk azotando buena parte de la península. Cuidado con el viento sobre todo, cuidado también con las lluvias y con esa alerta y esa expectación que hay por la llegada del huracán Milton a Florida. Vamos a estar muy pendientes de la última hora en lo meteorológico porque puede tener sobre todo el huracán Milton efectos devastadores en esa zona de Estados Unidos. Pero primero vamos a saludar a los componentes de la mesa de análisis de este abierto. Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí Hoy no hace tanto frío, ¿eh? Aquí no hace tanto frío. No, aquí dentro no estamos mal. No, pero en la calle tampoco. Y tampoco llovía de momento. Exacto. Yo he salido a la calle pensando que iba a hacer un frío horrible y luego empezó a sudar. O sea, es verdad que en toda la franja cantábrica sí que ya están sufriendo el azote de la borrasca Kirk. Lo he hecho mal, como siempre, Cristina. Yo lo hago porque ellas de vez en cuando se encuentren, pero cuando pongo a Cristina Monge y a Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos en días. el abierto ya saben que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, nos encanta. No, por eso. O sea, yo intento evitarlo por mí misma, que ya tengo problemas con las Mariolas, las Marielas, pues ahora con las Cristinas. Javier Aroca desde Radio Sevilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ti no te confundo, Javier Aroca, pero... solo hay uno. Podría haberme llamado Cristino. También es una posibilidad. Entonces te llamaría Aroca. Claro. Vamos a empezar y lo primero va a ser actualizar la situación en Oriente Próximo. Esta mañana les contábamos que Israel, porque es verdad que ha ido ampliando el foco de los ataques, pero no deja de atacar constantemente la Franja de Gaza. Les contábamos que esta noche ha habido otra vez bombardeos, ataques a la Franja de Gaza. Entre los fallecidos recordábamos 9 miembros de una misma familia, pero la ofensiva principal ahora mismo, donde tiene el foco puesto Benjamín Netanyahu, es en el Líbano, y ahí está la enviada especial de la SER, Mariela Rubio. Buenos días. Buenos días, Ángels. Y ahí llegan los mensajes amenazantes de Netanyahu, que se han convertido hace unas horas en otro movimiento de tropas en el sur del país para ampliar esa ofensiva de la que hablábamos. En ella participan ya 15.000 soldados, Mariela. Sí, de momento aquí la capital libanesa ha vuelto a amanecer con el sonido de los bombardeos en los suburbios. Hay varios edificios al sur de la ciudad que están envueltos hasta ahora en grandes columnas de humo y todos están rodeando la carretera del aeropuerto, que es donde nos encontramos y es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Pero como dices, el frente está en el sur y allí el fuego cruzado continúa. 200 cohetes asegura haber lanzado Hezbollah en las últimas 24 horas, principalmente hacia Haifa, como nos contaba hace unos minutos Pablo, pero también hacia Galilea. Israel, y tú lo mencionabas, quiere empujar en su ofensiva terrestre con una nueva división de 7.000 reservistas, pero lo cierto es que en los últimos minutos la milicia chií, Hezbollah, ha emitido un comunicado diciendo que ha repelido todos estos intentos, todas estas nuevas incursiones. Netanyahu dijo ayer que había muerto Hashem Safedin, que es quien iba a sustituir a Hassan Nasrallah al frente de Hezbollah, y esta noche Tel Aviv ha atacado Damasco teniendo como objetivo otro destacado comandante, también potencial sustituto. En ausencia de una cabeza visible de Hezbollah es el número 2, Hassem Qasem, que ayer se dirigía a la nación, quien está haciendo un poco las veces de líder de esta milicia y lanzó ayer un mensaje muy claro a Israel: no dejaremos de atacar el norte hasta que convirtamos a sus habitantes, es textual, en refugiados. Nos encontramos camino del aeropuerto, Ángels, porque en estos momentos ya está andando hacia Beirut un avión español del Ejército del Aire que va a aterrizar en este precario aeropuerto de la capital, el aeropuerto Rafik Hariri, para repatriar a otros 70 españoles que han decidido salir ya del país. Mariela, gracias. A vosotros. Hablando de estas amenazas por parte de Israel y sobre todo amenazas del primer ministro Benjamín Netanyahu, no solo se traducen en esa presencia de hombres en esa zona de Oriente Próximo, sino también amenazas verbales. Netanyahu, primer ministro israelí, amenazando de que si quiere puede hacer con el Líbano lo mismo que ha hecho en Gaza. Tienen la oportunidad de salvar el Líbano antes de caer en una guerra que provocaría el mismo sufrimiento y destrucción que hemos visto en Gaza.
que hemos visto y que seguimos viendo en Gaza. Recordemos que el ejército de Israel no deja de atacar la Franja de Gaza, no deja de atacar Cisjordania. Ayer nos lo contaba Pablo Morán desde esa misma zona, y ahora en los últimos días ha ampliado el foco hacia el Líbano. La respuesta de Hezbollah era esta madrugada la de lanzar 180 cohetes contra territorio israelí. Pablo Morán, enviado especial a Israel. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. A las 8, Pablo, nos decías que estabas frente a ese edificio donde ayer impactó uno de los proyectiles. Estás en Haifa, que es una de las ciudades más importantes del país. Está situada al norte y ahí los ataques de Hezbollah son bastante frecuentes. ¿Qué ambiente hay ahí, Pablo? Bueno, pues aparente normalidad. De hecho, los comercios frente a este edificio alcanzado ayer por uno de esos proyectiles están abiertos con total normalidad, como te decía. Nos hemos venido aquí porque los ataques en esta región y en todo el norte de Israel es en lo que se apoya Netanyahu para justificar esa invasión del Líbano. Estamos, como decías, a las afueras de Haifa, en un barrio residencial de la ciudad, y frente a ese edificio alcanzado ayer por uno de los proyectiles de Hezbollah. Y os contaba hace un rato, las imágenes aquí no tienen nada que ver ni de lejos con la destrucción del sur del Líbano o la que vemos desde hace un año en Gaza. Lo que vemos aquí son ventanas y persianas reventadas en los primeros pisos de este edificio de 9 plantas, daños en las marquesinas de los comercios, algún herido leve y poco más. De hecho, algunos vecinos ni siquiera percibieron el impacto. Vecinos como este, que nos ha explicado que, como siempre, tenían un minuto para resguardarse en los refugios desde que suenan las alertas hasta la llegada de esos proyectiles, pero él en concreto ni siquiera se enteró de ese impacto. Hasta 85 proyectiles lanzó ayer Hezbollah contra esta ciudad y sus alrededores, en lo que ha representado el mayor ataque contra esta zona desde el inicio de la guerra. Los daños son escasos, pero reflejan la capacidad que sigue teniendo Hezbollah para atacar esta zona y alterar la vida cotidiana de sus vecinos. De hecho, casi 70.000 israelíes llevan un año fuera de sus casas al norte del país por el continuo lanzamiento de esos misiles que, como os cuento, no ha cesado a pesar de la invasión en marcha. Estamos a 50 kilómetros de la frontera y muy cerca del punto donde se concentran las tropas israelíes preparando para reforzar esa invasión del Líbano. Pablo, gracias. A ti, hasta ya luego. saben que, como todos los días, mantenemos las líneas abiertas tanto con el Líbano como con Israel para cualquier novedad sobre la situación en Oriente Próximo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos ya con la política doméstica, con la última bronca entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Cristina de la Hoz y Javier Aroca. Vamos con lo que es sin duda el tema del día y también del día de ayer, y además lo vamos a notar porque dentro de menos de 20 minutos empieza en el Congreso de los Diputados el pleno para hablar de inmigración y también la sesión de control, y vamos a ver cómo está muy presente, vamos a ver en qué momento de ese pleno sale, pero va a estar muy presente la reforma de la ley que permite a los presos etarras, también al resto de presos, pero también a los presos etarras, convalidar las penas que hayan cumplido fuera de nuestras fronteras, en Francia, sobre todo en el caso de los presos etarras. Eso va a permitir que algunos de ellos, algunos de los más sanguinarios, salgan de la cárcel antes de lo previsto por la condena aquí en España. Bueno, después de que se votara por unanimidad en el Congreso esta reforma, después de que las víctimas señalaran al Partido Popular por haber votado a favor de esta reforma, ahora el asunto está en pleno reparto, bueno, más bien reproche de culpas entre partidos, sobre todo por parte del Partido Popular, culpando al Partido Socialista. David Junquera, buenos días. Hola. Primero, el Partido Popular entona el mea culpa, dice que sí, que se equivocaron, habla de cargos que ponen a disposición del partido su cargo, de dimisiones, pero tampoco no sabemos exactamente quién dimite y cómo, quién presenta su dimisión y cómo lo hace. Todo sigue igual, a pesar de la bronca interna, que sí se traduce en esa petición de perdón por un error que ellos dicen, dice el propio Feijóo, que es injustificable. Sí, lo reconoció Feijóo sin poner muchas tiritas. En primer lugar, admitir el error. En segundo lugar, calificar el error como un error injustificable. Y en tercer lugar, trabajar para disminuir los impactos de ese error. De momento, ¿cómo está trabajando el PP? Pues se ha dedicado a ver qué pasó y ya tiene un diagnóstico. Los ponentes populares se preocuparon por la enmienda que perseguía beneficios judiciales para Puigdemont y bueno, se les escaparon dos de sumar. Fue un error colectivo por estar fijándose demasiado en las enmiendas de Junts que buscaban beneficios judiciales. Un momento, que esto es el propio David, el propio Junquera hablando él mismo. Sí, esto es una crónica mía. Lo que tenía que sonar era un corte de Tellado diciendo que los ponentes del debate
se centraron en esa enmienda y dejaron de lado otras que parecían inofensivas, pero que no lo eran. Tellado llamó al despacho a los 3 diputados populares responsables del accidente y estos, la verdad, se lo pusieron fácil para atajar el incendio en ciernes. Los compañeros del Partido Popular que participaron en esa ponencia de esta ley han puesto su cargo a disposición del partido. Dimisión no aceptada, Génova pide disculpas y envía las culpas al buzón del gobierno culpable de la reforma y el único que puede retirarla. Esto es justo lo que le va a decir hoy Feijóo a Sánchez en el debate del Congreso. La solución es retirar esa enmienda y se acabó el problema. Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia. Responsable ante la historia puede, pero hay muchas voces en el PP que piden responsables de esta historia y que no apuntan a los 3 diputados ponentes. Hablan de más arriba, hablan de Cayetán Álvarez de Toledo, integrante de una comisión de justicia en la que también está Cuca Gamarra. Hablan de Esteban González Pons, responsable último de la materia, y hablan de Tellado como tutor del grupo parlamentario. Hablan, pero fuera de micro, reclamando ceses. En ON los hay más prudentes. Desde luego tendremos que analizar qué es lo ocurrido para saber cuáles han sido los fallos. Y los hay más osados, que califican lo ocurrido de error gravísimo y ven a ETA en pleno vigor. Que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines y es algo que lamentamos totalmente. Eran Javier de Andrés, presidente de los populares vascos, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En las baronías populares, en los grupos hay tristeza, algunos diputados están mal, reconoce Génova, también hay enfado, se asume que poco se puede hacer y tratan de consolarse en que al menos el PSOE y Vox no pueden cebarse con el asunto. Vox porque también se equivocó, el PSOE porque no puede sacar pecho de escarcelar etarras. Recuerdan que esto no es un caserazo, que votaran lo que votaran, la reforma iba a salir adelante, y hay algún senador que incluso busca el consuelo un poco más allá. Al menos alguna ya no va a poder decir eso de que te vote chapote. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a poner un poco de contexto para entender qué es lo que ha pasado exactamente. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Primero, Guille, recuérdanos cómo fue el trámite parlamentario de esta norma, que ha llevado meses, si durante ese tiempo hubo algún tipo de referencia a las enmiendas. Y si hubo referencia a las enmiendas, el PP tuvo algún pero que poner. Hubo referencia a las enmiendas, Ángels. El texto de la ley, por concretar, llegó al Congreso en marzo de 2024. En junio los grupos registraron sus enmiendas. Ahí fue cuando Sumar planteó los cambios que están generando polémica. Es decir, que desde ese momento, desde junio, el resto de partidos los tenían disponibles para analizarlos y decidir si los incorporaban o no a la ley que había aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Ese debate se produjo en la reunión de la ponencia del mes de septiembre. Lo que se habló en esa reunión no lo sabemos porque es una reunión a puerta cerrada, pero cuando se acaba esa reunión, los diputados sí que firman un acta en la que dicen haber estudiado con todo detenimiento todos los artículos. El primer debate público sobre esta ley fue el 10 de septiembre en la Comisión de Justicia y ahí sí que se habló sobre estas enmiendas. Lo hizo precisamente el PSOE, que hizo referencia a los cambios que quería introducir Sumar. Lo hace de esta manera el diputado Artemio Rayo. En concreto, nos celebramos la incorporación de enmiendas de Sumar que vienen a mejorar los efectos jurídicos de las sentencias condenatorias anteriores sobre un nuevo proceso penal al aplicarse tanto en la fase previa del proceso, durante el proceso, como en la ejecución de las condenas. Y, felizmente, también se unifica y garantiza el principio de equivalencia de efectos en cualquier Estado miembro. El PSOE destaca, ya lo estamos escuchando, que se han introducido novedades que van más allá de la transposición de la ley. Menciona las propuestas de Sumar explícitamente y justo después de Artemio Rayo toma la palabra el diputado del PP, que habla de otras enmiendas que hacen referencia a otros puntos de la ley, pero no se refiere a estos puntos que ahora denuncian y que dicen van a beneficiar a los condenados de ETA. No estamos de acuerdo con las enmiendas que han quedado vivas, por tanto votaremos en contra de estas enmiendas. Estamos hablando de las enmiendas de Junts, de Sumar y del Grupo Mixto, porque yo les diré a los señores de Junts que efectivamente lo que no podemos admitir es una enmienda que incluye una modificación tan sustancial en lo que es el sistema que requiere la Unión Europea. José Manuel Velasco se refiere a enmiendas de Junts, a enmiendas de Sumar, que no son estas que ahora piden retirar, pero tampoco mencionaron este debate ni Bildu ni Sumar. Sí que lo hizo, como hemos escuchado, el diputado del PSOE, Artemio Rayo. Bueno, así se desarrolló ese debate, ahora lo analizaremos. Hemos conocido la bronca interna que hay dentro del Partido Popular y ese reparto de culpas hacia el Partido Socialista, hacia el Gobierno. Y el Gobierno, Lerma, lo que hace es justificar no tanto el fondo de la ley, no tanto defender
entender su esencia como que se trata de una normativa europea que había que aplicar sí o sí. Eso a pesar de la insistencia del Partido Popular. El Gobierno deja claro que no la va a retirar, a pesar de que hemos escuchado cómo Feijóo se lo pide explícitamente al Gobierno. Sí, se lo trasladó el ministro Bolaños a Gamarra ayer en una conversación telefónica, que el Ejecutivo no va a retirar la norma. Defienden en la Moncloa que la ley busca equiparar nuestra legislación a la europea y que el texto que va a aprobar irremediablemente el Senado tiene el aval jurídico del Consejo de Estado, porque dicen ese órgano consultivo en 2013 no puso ningún inconveniente a una ley idéntica aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, aunque después el PP la modificó en el trámite parlamentario. Por eso el Ejecutivo pide a los de Feijóo que dejen de usar a ETA como arma política. El texto que se va a aprobar en el Senado es literal al texto que se aprobó desde aquí por parte del gobierno del señor Rajoy en el año 2014. Exijo que lo dejen ya. Ya vale. Ya es suficiente. Desde luego hay otras formas para hacer oposición. El Ejecutivo ignora en ese argumento, como decimos, que el gobierno de Rajoy aprobó ese mismo texto, pero después lo corrigió para evitar precisamente que la transposición de la norma beneficiara a los presos de ETA. Un punto sobre el que el gobierno evita pronunciarse. Hay voces en el PSOE que reconocen la dificultad para defender en público este punto de la norma. Quien sí que hizo más pedagogía en el día de ayer fue el portavoz Patxi López. Todos cumplen la condena, en cárceles españolas o en cárceles francesas o las cárceles que sean. Vuelvo a repetir, entiendo la emoción o el sentimiento de las víctimas, pero que nadie juegue a decir que aquí se escarcela a no sé quién, porque no es verdad, sin haber cumplido la pena. La cumplen. Todos cumplen la condena. Esa fue, Ángels, la única voz que escuchamos ayer referirse de manera explícita a los efectos que la ley puede tener sobre los condenados de ETA. Guille, gracias. Hasta luego. Abrimos pues el análisis y os planteo dos planos para este análisis. El primero, el contenido de la reforma, también teniendo como base estas palabras que lo explican de Patxi López. Todo el mundo cumple la condena. A partir de esta reforma lo que se hace es convalidar los años en prisión fuera de España, se contabilizan en el cupo de la condena aquí dentro de nuestras fronteras en España. Pero quiero empezar por el otro plano de análisis, que es lo que ha hecho el Partido Popular. Y yo creo que además con la explicación de Guillermo Lerma, llevándonos a ese debate, en ese momento en el que explícitamente, porque ayer uno de los argumentos que esgrimía el Partido Popular es que, claro, esto fue camuflado en medio de muchas reformas, en medio de muchas leyes. Es evidente, y lo hemos podido escuchar, que se habló explícitamente de esta reforma y el Partido Popular no puso ninguna objeción, no presentó ninguna enmienda y votó a favor. Monge. Sí, es difícil entender que ahora mismo argumenten que se la han querido meter doblada, Colar, si se me permite la expresión. Sí. Ellos lo dicen, que es lo que dijeron colado ayer, literalmente, sí, un poco curioso. O que ha sido un despiste, o que ha ido dentro de un montón de paquetes de enmiendas y entonces dentro de las 500 enmiendas hay una que se te despista. No es así, lo hemos escuchado. No solamente eso, es que en la exposición de motivos de la ley aparece esta cuestión. Entonces una enmienda se te puede pasar, una exposición de motivos es complicado que se te pase, salvo que no te la leas, ¿no? A mí solamente se me ocurre pensar que efectivamente cuando llegó este asunto a sus señorías encargados de gestionarlo en la comisión, entendieron la lógica del asunto. Y la lógica es que una transposición de una directiva que en un momento determinado tuvo una excepción aquí en España por todo lo complejo que es y por todo lo sensible que es el tema del terrorismo, en estos momentos esa situación ha cambiado y el legislador entiende que tiene que regularizar y que tiene que transponer como es obligatorio esa directiva con arreglo al derecho comunitario. Ayer yo creo que todavía había momentos de confusión en el debate público y se hablaba de reducción de penas. Yo creo que esto hay que dejarlo claro. Esa palabra yo creo que la utilizamos mal los medios de comunicación. Estoy absolutamente de acuerdo. Efectivamente. Yo creo que ayer hubo ese momento ahí de confusión y seguimos utilizándolo. Sí, pero Patxi López lo ha dejado clarísimo, ¿no? Aquí no se reduce ni un solo día de condena a nadie. Aquí se convalidan las penas cumplidas, en este caso en Francia, que es el país que está más afectado por este asunto, y se computan igual que si estuvieran en España. Pero yo creo que eso es absolutamente clave, que todas las personas que nos estén escuchando lo tengan claro, que no se reduce ni un solo día de pena, simplemente se computa las penas que estás en prisión fuera de España, en este caso en Francia, como si estuvieras en España, como si estuvieras en cualquier país de la Unión Europea. Ese es el sentido de la reforma. A partir de allí yo también he hecho en falta que el gobierno salga a defenderlo, porque acabamos de escuchar a Patxi López aclarándolo, pero es la primera vez que escuchamos a un portavoz del gobierno defender el fondo de la cuestión. O sea, no solamente acusar al Partido Popular de que deberías haberte enterado si no estabas de acuerdo, que por supuesto, pero es necesario explicar el fondo. Aroca.
Bueno, el gobierno no sale a defenderlo dándole la razón a aquellos que pensamos que ETA no ha muerto. No porque no haya muerto, que efectivamente ya ha desaparecido, sino porque sigue en primera línea del debate político, y cada vez que algo suena a ETA, pues viene arriba el Partido Popular y se acobarda el Partido Socialista. El Partido Popular ha sacado su ya clásica cofradía del santo reproche en estas cuestiones, pero bueno, las contradicciones, lo acaba de decir Cristina, pero las contradicciones están en el propio relato de lo que ha ocurrido. Primero hay que decir dos cosas que en mi opinión son muy aclaratorias, aparte de la que acabáis de decir, de que no se trata de una rebaja ni una reducción de pena en absoluto. Lo primero que hay que decir es que las leyes en España y en cualquier país democrático no las aprueba un gobierno. Las leyes las aprueba el Parlamento, que es quien tiene la competencia, el poder legislativo. Por tanto, tampoco deberíamos decir más esta ley aprobada por el gobierno. No. En todo caso, los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno, si no tuviera mayoría absoluta, como tuvo o ha tenido en muchos momentos el Partido Popular, y ni siquiera en este caso se puede decir que el Partido Popular aprobara una ley, sino la aprobaron sus diputados. Como son sus diputados del grupo mayoritario en el Congreso, en este caso en la Cámara Baja, a los que se le han colado. Pero eso no cuela, y valga la redundancia, porque una ley no es un argumentario en donde le dan a uno un papelito y todo el mundo pía y lo repica tal como dice el argumentario sin entrar en razones. No, estamos hablando de señoras y señores diputados que han tenido la oportunidad a través de un ancho procedimiento legislativo de participar, de enmendar, de oponerse y en definitiva de enterarse, porque lo que están transmitiendo a la opinión pública democrática de este país es que los diputados y diputadas cuando están en el Parlamento no se enteran de nada. Pero ¿cómo no se van a enterar? Claro que se entera, que se han equivocado y han pedido perdón. Bueno, hay que decir también que el primero que pidió perdón fue el PP Popular. El PP Vasco, que fue el que se vio venir la avalancha encima de sus propias contradicciones. Pero bueno, las disculpas no valen, porque las disculpas valdrían si uno asumiera su propia responsabilidad, pero es que no la asumen, porque piden la disculpa y después le echan la culpa al PSOE. No, eso no puede ser. Y una última cosa, Ángels, el PP sigue R que R con su manera filibustera de entender la política. Una vez que está equivocado y que lo ha reconocido, no puedes poner al Senado por delante, que lo maneja como si fuera su cortijo, para practicar una política filibustera a partir de sus propios errores. Mire usted, el Senado tiene su papel, no lo devalúen ustedes más y la conviertan en una institución orgánica del Partido Popular. Lo que intenta ahora es frenar el debate, pero solo lo puede frenar unos días, es decir, que la semana que viene eso tirará para adelante. Sí. Suficiente para que la gente esté hastiado ya de un Senado que cada día es más inviable. Hombre, lo que sí es verdad que se va a retrasar unos días, se celebra el pleno el próximo lunes, pero es que la ley está aprobada. Ya está, claro. Me explicaban además fuentes populares que el Senado no aprueba leyes, en todo caso las veto a las enmiendas. Eso es. Y que si no hay ni una cosa ni otra, la ley se puede dar por aprobada. Por eso yo incluso dudo que en este momento el gobierno la pueda retirar. Porque si bien es verdad que el gobierno puede retirar un proyecto de ley en cualquier momento del proceso parlamentario, siempre tiene que ser antes de que la ley se apruebe. Claro. La ley está aprobada por unanimidad. Y la ley está aprobada. Entonces, no está enmendada por el Senado, no está vetada y si el Senado no hiciera nada, iría directamente el 14 de octubre al BOE, que es la fecha límite porque además se tramitó por urgencia. Es evidente que el PP no lo supo ver. Uno de los pocos consuelos que les quedaba ayer es que no lo supieron ver ellos, no lo supo ver Vox, no lo supo ver UPN, e incluso apuntan algunos que la VT, que siempre está muy encima de estos temas, ni siquiera alertó sobre el asunto. Es decir, que nadie lo vio, nadie vio cuáles eran las consecuencias de un hecho que ya ocurrió en 2014. A ver, los países con fenómenos terroristas y que tienen todavía presos terroristas en las cárceles, pues tienen efectivamente leyes excepcionales para perseguir el terrorismo. Y en materia penitenciaria, pues el alejamiento de presos, el cumplimiento íntegro de las penas, la que no computaran, y así además quiero recordar que lo avaló el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que no computaran las penas en otros países europeos, incluso por otros delitos, porque a veces la pena que se ha cumplido en Francia es por pertenencia a banda armada, pero no por unos determinados asesinatos. A veces el delito no es el mismo, aunque se haya cumplido prisión en Francia.
Francia. Y eso es lo que se va a revertir ahora. ¿No se acortan las penas? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente Chapote, que ya sabemos como que es un asesino sanguinario, que además no reniega de ETA y sigue siendo partidario del tiro en la nuca y del coche bomba, iba a salir sí o sí de la cárcel cuando cumpliera su pena, que era en 2031. Pues va a salir antes. Y yo creo que en cierto modo sí, supone acortar su pena con respecto a la que era la legislación española avalada por la propia Unión. Pero Cristina, la condena... Déjame que voy a publicidad. Sí, mira, vamos. Y a la vuelta seguimos porque además yo quiero entrar en la otra pata que os decía del análisis, que eso es el punitivismo. Si hay que, ya con ETA desaparecida, con la banda terrorista desaparecida, si hay que mantener, digamos, los mismos argumentos que cuando la banda terrorista todavía mataba. En el abierto, Cristina Monge, Cristina de la Hoz y Javier Aroca. Seguimos con el análisis de la polémica por esa reforma que afecta a las condenas de los presos etarras que van a ver convalidadas sus penas con los años de cárcel que hayan pasado fuera de España. Eso quiere decir que saldrán antes de lo previsto de las cárceles españolas, pero que habrán sumado la condena fuera de España con la condena en España. Hablaba antes, hacía referencia Cristina de la Hoz a la excepcionalidad de los países que han sufrido el terrorismo o que estaban sufriendo en su momento el terrorismo. Ahora pedías la palabra, Cristina, pero déjame, porque antes escuchábamos a Pachi López, que es quien ha hecho el ejercicio pedagógico más importante de todo lo que hemos visto en las últimas horas. Ha vuelto a hablar precisamente sobre lo que supone esta ley ahora en la entrada en el Congreso de los Diputados. Ese no es el fondo, esa es una circunstancia que sucede con esto, pero el fondo es hacer iguales a los ciudadanos españoles y españolas que el resto de los ciudadanos comunitarios, porque estamos en desigualdad con otros. Y en el fondo también esta directiva, trasponer esta directiva, supone aplicar un principio básico de la justicia, que es que un reo no puede tener dos condenas por el mismo delito. Cristina. Menos mal que se ha explicado. Perdona, Monge, después voy con de la Hoz, Monge. Bueno, es que menos mal que me estabas mirando. Sí, te estaba señalando además. No, pero menos mal que efectivamente Pachi López ha explicado. Yo entiendo que es complicado de explicar y de entender, ¿no? Y que hay que hilar fino. Pero vamos a echar la vista atrás. Mirad, este acuerdo comunitario entró en vigor en agosto del 2008. Hasta el 14 no se aprobó esa excepción que hacía que no se aplicara la directiva comunitaria en España. Durante ese tiempo, el Tribunal Supremo lo que hacía era interpretar esas cuestiones en favor de lo que serían la computación de las penas. Es decir, durante esos 6 años el Tribunal Supremo lo estaba interpretando de la misma manera que se interpretará una vez que ya entre en vigor la reforma que se acaba de aprobar. Es verdad que decía antes Cristina que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había avalado esta excepción, es cierto, pero qué curioso que en ningún momento se le preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuestión prejudicial si efectivamente esto se podía aplicar o no. Es decir, cuando los jueces tienen dudas de cómo se puede aplicar algo en función del derecho comunitario, lo que hacen es preguntar a los jueces europeos, ¿no? Que es lo que se llama la cuestión prejudicial. Y se le dice, oiga, ¿esto se puede aplicar así, sí o no? ¿Esto está de acuerdo a derecho comunitario, sí o no? En ningún momento se planteó y, por lo tanto, en ningún momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció al respecto. Lo que se está haciendo ahora es dejar sin efecto una excepción que había en ese momento. Y efectivamente lo cuenta muy bien Pachi López. Lo que se hace en estos momentos es igualar estas condenas y estos ciudadanos al resto de condenados europeos. Y yo insisto en esa idea. Si una persona tiene una sentencia de 50 años de cárcel, va a cumplir los 50 años de cárcel. Lo que pasa que cumplirá, vamos a poner el caso, 20 en Francia y los otros 30 en España. De lo contrario, aunque hubiera cumplido 20 en Francia, tendría que volver a cumplir los 50 en España. Por lo tanto, la condena no sería la que le han impuesto los tribunales de 50, sino que pasaría a ser de 70. Por eso Pachi López dice, con muy buen criterio, lo que no se puede hacer es que alguien cumpla su pena dos veces. Dos condenas por un mismo delito. Eso es. Aroca. Se ha dicho casi todo, pero hay algo que también es fundamental, y es que las directivas de la Unión Europea son obligatorias en todos sus términos. Quiero decir, no es potestativo de un Estado miembro decidir si aplica una directiva o no.
Las directivas son obligatorias, luego tiene que cada uno transponerlas, y España precisamente no se caracteriza por una fácil y rápida transposición de las directivas. Siempre tiene unos conflictos internos derivados de su propia tensión política y también de la resistencia de una justicia que no está equiparada de momento, espero que algún día, a una justicia mucho más moderna que la justicia europea. Y se trata de eso también, de adaptarnos, como ha dicho Patxi López, a un marco jurídico, a un marco judicial que forma parte también de los objetivos de la Unión Europea. Esto no lo va a entender el Partido Popular, primero porque no se leen las cosas según dicen ellos, aunque reconozco que es más difícil leerse una ley que destapar una botella de plástico con su tapón incluido, lo reconozco, pero aún así se supone que el PP tiene buenos juristas, pero se oponen no porque no lo entiendan, digo los que saben de esto, sino porque forma parte de una estrategia. Lo he dicho antes, es la ocasión de sacar otra vez a pasear a ETA, pero es que no, según Ayuso lo hemos escuchado, ¿no? Que ETA está más fuerte que nunca. Claro, pero es que incluso cuando no se trata de ETA, sino se trata de otras cuestiones que son banderas del Partido Popular, se comportan exactamente igual. Cuando se puso en marcha la represión, entre comillas, del procés, hubo que pedir orden europea de detención y entrega. Y la beligerancia, junto con la incomprensión del señor Llarena por parte del Partido Popular, fue espectacular. Bueno, pues miren ustedes, la decisión marco en la que se aprobó la orden europea de detención y entrega lleva la firma de Mariano Rajoy. Es decir, es que ni se enteran de los que ellos firman. Esto es muy preocupante porque antes decía Cristina, bueno, es que esta directiva tiene ni más ni menos que 16 años. Claro, 16 años de desinformación. El problema es que cuando cae un asunto de esto en gente que previamente ha sido desinformada, porque se le dice, como dice la señora esta de Madrid, esta está viva, no sé qué, no sé cuánto, pues claro, todo cala. Si es que todo concuerda. Cuando usted tiene un público desinformado, poco formado, sometido a bulos, a engaños, a una tensión ideológica constante, no piensa con la cabeza, piensa con los intestinos. Y ahora mismo el mensaje, ¿cuál es? El mensaje, y ya está en todos los argumentarios, que vuelvo a decir que es muy fácil de comprender que una ley. En todos los argumentarios, ¿qué se dice? El gobierno ha aprobado una ley que favorece a ETA. Mentira, mentira. El gobierno nos ha engañado en el trámite parlamentario. Mentira. Esta medida favorece... No, mire usted, como ha dicho el señor López, esto es una medida que favorece a todos los europeos y en las que hasta ahora, por culpa de una justicia siempre resistente a los avances en materia judicial que hay en Europa, no se aplicaba, y por también, digamos, por el carácter tímido de una izquierda o de partidos progresistas, si me permití mejor esa expresión, que siempre se resiste a avanzar intimidada por la estrategia del Partido Popular, que consiste en ese populismo punitivo y ese populismo etarra. De la hoz. No había desigualdad entre los ciudadanos españoles, lo que había era una excepcionalidad muy concreta para los presos etarras. Si no se llevó al TJUE en su momento es porque no se dudaba de que chocara la legislación de 2008 con la de la Unión, ni tampoco la medida excepcional que se establece en 2014. Se entiende que no choca y por eso en ningún momento se somete a consideración ningún. Hubo sentencias distintas entre los jueces a la hora de aplicar también esto. Es verdad que durante el periodo en que no hay esa excepcionalidad hay jueces que aplican distinto baremo. En todo caso, bueno, fueron los propios, algunos de los etarras los que acudieron al Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos dijo que era perfectamente legal. Bueno, pues se puede establecer el debate de si tiene sentido determinadas medidas de excepcionalidad con una banda terrorista que ya no existe. Desde hace más de una década. Exactamente. Entonces, hombre, yo creo que la responsabilidad penal no se extingue aunque desaparezca la banda terrorista que te dio cobertura. Si tú eres chapote y tienes los asesinatos que tienes encima, esos no desaparecen aunque desaparezca la banda terrorista. Ya, pero la condena la va a cumplir igualmente, Cristina. Pero la condena la va a cumplir, yo creo que la va a cumplir, vamos a ver, cualquier medida que pueda, a mi modo de ver, acortar la pena a un personaje como Chapote. Pero es que no se la acorta. Es que no la acorta. Sí se la acorta en la práctica porque va a salir en el 31, va a salir en el 25. Pero vamos a ver, Cristina, y esto es evidente. La pena es la que pone el juez.
Sí, pero la pena es la que pone el juez. Y si el juez pone 30, que por cierto, yo antes he puesto el ejemplo con los 50 años. Se pasó de 20 a 30, y me apuntan a 30 diciendo años que en España hay un máximo el tope son 30. Eran 20, se modificó a 30. No, lo que me estaba automendando porque he puesto el ejemplo de los 50 por poner un ejemplo, pero efectivamente en España el tope es 30. Entonces me apunta Ignasi Guardans por WhatsApp, así que gracias, Ignasi. Pasó de 20 a 30. Pero efectivamente es así. Pero la pena es la que te pone el juez o el tribunal. Y esa pena se cumple íntegra, en su totalidad, se cumpla en España o se cumpla fuera de España, pero se cumple la que te pone el juez en su totalidad. Esa es la pena. Este es el debate de fondo. La condena de los 30 años la va a cumplir. La que te pone el tribunal. Claro. La va a cumplir, pero no es la condena que le han puesto los tribunales españoles, y esa era la excepcionalidad que se establecía. No, la condena por terrorismo, para los presos etarras se establecía dentro de, era muy amplia, ¿no? El tema de la política. Yo, por ejemplo, el alejamiento de los presos etarras, entiendo que una vez desaparecida la banda etarra no tenía sentido, porque era una política precisamente para desconectar el colectivo de presos de la banda. Es decir, es verdad que el alejamiento de los presos de ETA ahora mismo ya no tenía ninguno de los sentidos, ¿no? Era, digamos, una pena añadida pero sobre todo para evitar que siguieran coordinándose con la banda. Bien, es decir, hay cuestiones que evidentemente ya no tenían ningún sentido en política penitenciaria, pero yo creo que en este caso el cumplimiento de la pena sí se ve modificado, si queréis nos acorta, sí se ve modificado por la eliminación de una excepcionalidad que va a permitir que en algunos casos, de manera bastante inmediata, salgan de prisión. En el abierto, Cristina Monge, Cristina de la Hoz y Javier Aroca todavía hablando de la polémica por la ley sobre las condenas que afecta a las condenas de los presos etarras. Quiero ir terminando porque nos quedan muchas cosas todavía para analizar, pero Aroca, ponías un decías pero a algo que había dicho Cristina. Sí, porque yo creo que cuando se discuten este tipo de cosas, y según para qué, lo que representa el PP en este país discute nuestra propia pertenencia en el fondo a la Unión Europea y a su espacio judicial y su espacio jurídico. Porque ¿qué parte de la Unión Europea y de su acervo comunitario, es decir, el legislativo, está dispuesto el PP a cumplir? ¿Qué quieren? Solo que nos manden dinero y administrar ellos además directamente el dinero que llega desde Europa. El resto no lo quieren cumplir. No quieren cumplir las normas medioambientales, no quieren cumplir las normas que afectan a una agricultura sostenible, no quieren cumplir todo aquello que afecta al espacio judicial común. Entonces, ¿qué quieren cumplir? Que lo digan, porque no solamente están negando lo que está ocurriendo ahora mismo o lo que ha ocurrido en el Parlamento de España, lo que están negando es la propia virtualidad del derecho y del el acervo comunitario. Estamos hablando, vuelvo a insistir, de una o de varias directivas que son de obligado cumplimiento y que España tiene que cumplir. Y bueno, voy a poner el ejemplo otra vez de la decisión marco sobre la Orden Europea de Detención y Entrega. O sea, ¿cuántos presos, ni siquiera penados, han entregado la justicia europea que no es una justicia en abstracto, sino son juzgados y jueces muy concretos? ¿Cuánto han entregado a España en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega en relación con los casos del proceso? Ninguno. ¿Por qué? Porque la justicia española tiene que adaptarse ya de una vez, modernizarse. Por eso aprovecho la ocasión, como siempre que puedo en estas circunstancias, de pedirle a los partidos progresistas de este país, incluso al sector progresista de la derecha española, que también lo hay desde el punto de vista jurídico, que procedan de una vez a una reforma integral del Poder Judicial en España, porque se nos ha quedado viejo. Incluso huele mal en muchas circunstancias. Sí, yo quería hacer un comentario muy rápido. La excepcionalidad tampoco incumplía las leyes europeas. Y la transposición, efectivamente, esto fue a través de una enmienda, no fue una transposición directa, sino que fue a través de una enmienda. Este texto no fue sometido al Consejo de Estado, como se insiste desde el Gobierno, no. Las enmiendas el Consejo de Estado no las vio, a lo mejor las hubiera avalado sin ningún problema, ojo. Y en todo caso hubiera estado bien que esta explicación lo hubiera dado la ministra portavoz cuando fue ayer reiteradamente requerida para que explicara por qué han decidido tomar esta vía. Me sirve perfectamente esto que acabas de decir, porque íbamos a hablar ahora de la ministra portavoz, que vamos a decir que ayer no tuvo el mejor día en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, primero por las explicaciones sobre estas enmiendas y sobre esta ley, y además ella se agarró, lo hemos contado antes, al texto aprobado con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, pero no habló en ningún caso de la excepcionalidad que se incorporó después a ese texto. Y el otro momento que tuvo la ministra portavoz tiene que ver con todo el caso Begoña Gómez, porque recordarán que esta semana les hemos contado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de permitir que siga adelante la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno.
eso sí, acota la investigación, pero da el visto bueno a continuar con la instrucción. Ayer se le preguntaba a la ministra portavoz, Pilar Alegría, sobre esta decisión, sobre este auto de la Audiencia Provincial de Madrid, y ella dijo que considera que este auto de la Audiencia Provincial de Madrid es un auténtico varapalo a la instrucción, porque la audiencia señala que se hace una causa general. La audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Además, por segunda vez, acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué dice realmente el auto de la Audiencia Provincial de Madrid? La ministra portavoz hace una lectura del auto que no se corresponde con la realidad. La Audiencia de Madrid niega la investigación prospectiva y dice literalmente que esta es una causa que parte de una conducta racionalmente sospechosa, que es el ejercicio de influencia o promesa de ejercicio de influencia para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas. Sí es cierto que califica de genérico e impreciso el objeto de la investigación que fijó el juez Peinado el pasado 1 de julio, cuando dijo que investigaba toda actividad de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, pero salva ese defecto interpretando que lo que realmente quiere decir Peinado que investiga son las conductas derivadas de la relación Begoña Gómez-Carlos Barrabés, el empresario que también figura como investigado en esta causa junto al rector de la Complutense. La Sala de Apelaciones, por lo tanto, hace una concesión meramente formal a la defensa de la mujer del presidente y avala el fondo de la investigación, indagar si la relación entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés, con epicentro en la Complutense, sirvió de trampolín a ambos para crecer en sus respectivas carreras profesionales. Solo deja fuera, por seguir con el discurso de Pilar Alegría, lo que ya estaba fuera, la parte que afecta a la ayuda en pandemia a Air Europa. Gracias, Pedro. Buenos días. No vamos a entrar en la instrucción del juez Peinado, porque no es el debate que quiero plantear ahora, pero sí el debate de que en la mesa de Consejo de Ministros la ministra portavoz tergiversa directamente un auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Cristina. Hombre, yo quiero pensar que la ministra portavoz no se leyó el auto. Y ya, que pero lo de no se leyó es que la excusa, porque modo de ironía, ya te entiendo, pero es que cuando la mesa del Senado autoriza un acto ultra en el Senado, es que no se leyeron. Claro. La enmienda de los etarras es que no se leyeron. La ministra portavoz no se leyó. Que además, yo quiero dejar claro una cosa, y vosotras, y tú sobre todo, Cristina, lo sabes mejor que yo, el diputado no va solo por la vida, es decir, que tienen asesores. Y en los grupos grandes, porque dices Coalición Canaria y tiene 4 asesores, pero grupos como el PSOE y el PP estamos hablando de más de 100 asesores. Justamente eso iba. O sea, que yo puedo entender en un momento determinado que la ministra portavoz no se lea todo lo que tiene que ver con los asuntos que lleva entre manos el Gobierno, pero tiene a quien le prepara los papeles y quien le dice exactamente lo que dice ese auto, ¿no? Y además, en un tema de especial trascendencia como ese, que sabes que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros va a salir, pues quizá también conviene que te lo leas tú personalmente, porque es un tema sensible. Entonces, no acabo de entender qué es lo que ocurrió ayer, porque efectivamente es manifiesto, o sea, no es una cuestión de una interpretación de detalle, que puedes decir, bueno, depende con qué ángulo lo mires, es más favorable o menos, ¿no? O sea, es que yo creo que todos los analistas hemos coincidido estos días en que efectivamente la Audiencia Provincial lo que hace es decirle al juez Peinado que siga para adelante, que deje aparte el tema de Globalia, que se lo dice por segunda vez, ya se lo dijo la primera, pero por lo demás dice, no, aquí no hay investigación prospectiva y usted siga ya me irá contando, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, es muy difícil justificar después una lectura tan diametralmente opuesta por parte de la portavoz. A no ser que sea, Aroca, una estrategia del Gobierno. Pero si es una estrategia, es una estrategia mala, ¿no? Ya, se ve demasiado, se nota demasiado, Aroca. Hombre, lo que sí ha parecido que es una interpretación de parte, ¿no? O sea, que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces, quien habla, pues trata de hablar para sí mismo y para sus propias... Para su parroquia. Para su parroquia y para sus propias teorías. Yo, en cualquier caso, que me parece que la portavoz del Gobierno no ha estado a la altura que debe de estar, porque, como sabéis, siempre defiendo eso, la seriedad, sobre todo de aquellos miembros que sean parte del Gobierno del Estado, ¿no? Pero en cualquier caso yo me permito discrepar de la Audiencia
Ya, pero ese es otro tema que no iba a entrar, no quería entrar ahora en el debate. Bueno, pero es que es muy importante porque también se está dando lo mismo que se asienta cátedra con la instrucción del juez Peinado, también ahora se pretende asentar cátedra con lo que ha dicho la audiencia. Yo sigo pensando que es una inquisitio generalis, o sea que hay una prospección y además que está fundamentada y hay muchos buenos juristas de este país que aquí lo sostienen con elementos básicos que son contra la propia, contra el derecho y contra la propia doctrina, ¿no? Pero y estando de acuerdo, pero eso es otro asunto que no es eso lo que se planteaba. Lo que yo estaba planteando es que lo que hace el gobierno, en este caso por boca de su portavoz, es tergiversar un auto, que nos parecerá bien, nos parecerá mal, nos parecerá regular. Lo acabo de decir, que no me parece bien la interpretación de parte que ha hecho la señora ministra portavoz, pero que no quiero dejar pasar por alto de que no lo que dice, además el otro día lo dijo el juez Bosch con bastante buen criterio, ya esperaba yo que algún juez lo dijera alguna vez, que en un sistema democrático de separación de poderes y de división, la crítica al Poder Judicial también no solamente es necesaria, sino que es absolutamente permitida. O sea, yo critico tanto al señor Peinado como a la audiencia que ha tenido este auto, en mi opinión, desgraciado, desde el punto de vista de la evidencia de lo que se está observando. No puede ser que el Poder Judicial sea el único poder del Estado que no pueda ser criticado, que quede al margen de la crítica. Cristina. Yo al menos no me callaré nunca. Cristina. Que en un tiempo que hablamos tanto de bulos y de fake news, pues creo que a veces que los principales bulos y las fake news salen de las esferas de poder y los gobiernos suelen ser unos grandes generadores en general de bulos. Yo, de todas maneras, casi niego la mayor. Yo es que creo que desde la mesa del Consejo de Ministros no se debería hablar de una causa que afecta a una particular, aunque sea esposa del presidente del gobierno. Entonces los periodistas no deberíamos preguntarlo. Sí, claro, porque ella responde a un periodista. No, los periodistas debemos preguntarlo. Pero entonces, si nosotros como periodistas pensamos que desde la mesa del Consejo de Ministros no se deben responder a cuestiones partidistas, voy a poner así, nosotros como periodistas deberíamos ser los primeros en respetarlo. No, yo creo que los periodistas cumplen su deber preguntando, pero a mí me da la sensación. O sea, ¿pero qué hubiéramos dicho, Cristina, si hubiera dicho Pilar Alegría? No voy a responder porque estoy en la mesa del Consejo de Ministros. Desde una mesa del Consejo de Ministros no, y se puede hacer perfectamente. Es decir, desde una mesa del Consejo de Ministros no. Y escuchar, por ejemplo, no a la portavoz del Gobierno, sino escuchar al ministro de Justicia evaluar y valorar si la instrucción de Peinado es buena o es mala, que eres el ministro de Justicia. No puedes entrar al detalle de la instrucción concreta que lleva un juez con un particular. Yo personalmente, luego ya las preguntas, los periodistas hacemos las preguntas, luego ya nos responden sí o no. No será la primera vez que hacemos muchas preguntas sobre un tema de los que no recibimos respuesta desde la sala de prensa. Pero yo entiendo que el respeto a la sala de prensa del Consejo de Ministros tiene que ser por las dos partes. Claro. Bueno, yo creo que los periodistas hacemos nuestro papel preguntando cuando tenemos al político delante, sea en el contexto que sea. En el contexto que sea. Dicho esto, bueno, sí, puede ser para la parroquia, pero no sé hasta qué punto a la parroquia le viene bien que le tergiversen la realidad. Oye, a lo mejor mañana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide que acepta la querella por prevaricación de Sánchez, que yo creo que es complicado porque Sánchez no es parte de la causa. A lo mejor eso es más probable que lo haga con la querella por prevaricación de Begoña Gómez y decida apartar a Peinado. Y esa sí sería una buena noticia para Moncloa, que apartaran a Peinado. O sea, todavía nos queda la segunda parte de este culebrón, que era la Audiencia Nacional Provincial, el lunes, y ahora el TSJ de Madrid, que a lo mejor pues decide que sí, que Peinado hay que apartarle. Pero bueno, no, yo creo que mentir o faltar a la verdad o tergiversar de esa manera algo que era muy evidente, fue, yo creo que es insultar un poco a la inteligencia de los ciudadanos. Aroca y Monge, os pido brevedad a los dos. Bueno, dos cosas. Primero, yo no creo que los bulos, sobre todo los macrobulos constantes y fluidos en este país procedan del poder, si se entiende como poder el gobierno. Yo creo que los bulos proceden precisamente de una prensa corrompida, de una prensa pagada, de periodistas pagados que se dedican por encargo a transmitir continuamente bulos, estados de ansiedad, estados de indefinición, malestar en general. Por tanto, es sobre todo una prensa pagada, como ocurría en la Nápoles de la Camorra. Y en segundo lugar,
Bueno, esto es un asunto privado y en eso estoy de acuerdo en lo que dice Cristina sobre las precauciones que debería de tener el gobierno, pero no nos olvidemos que en la propia instrucción del caso el juez se ha exhibido con exuberancia, yendo incluso hasta la Moncloa a tomar declaración del presidente del gobierno en condición, en principio no se sabía si de marido o de simplemente de otra cosa, ¿no? Por tanto, quien precisamente transmite de que este caso tiene que ver directamente con el presidente y con el gobierno es precisamente esta instrucción que, vuelvo a decir, es prospectiva y chunga. Es que aquí hay un asunto muy vidrioso, ¿no? Y es que desde un punto de vista, digamos, muy ortodoxo, pues efectivamente se trata de un asunto privado, ¿no? Pues la señora Begoña Gómez y sus actividades económicas, laborales y empresariales. Pero si hilamos un poco más fino, en la propia instrucción, en el propio auto, el juez instructor se dice que va a investigar las actividades de Begoña Gómez desde que es esposa del presidente del gobierno. A partir de allí, la naturaleza... Desde que su esposo es presidente del gobierno. Perdón, lo he dicho justamente no al revés. No, exacto, no desde que se casaron, sino que desde que su marido es presidente del gobierno, efectivamente. Eso ya, de alguna forma, yo creo que matiza, ¿no? O que pone encima de la mesa la necesidad de tener que hilar muy fino a la hora de plantear hasta qué punto estamos hablando de un asunto eminentemente privado de un particular o hay algo más que trasciende, lógicamente, a la esfera de lo público. Pues antes de irnos al Congreso de los Diputados, porque está en marcha ese pleno en el que está hablando de cuestiones relacionadas con la migración el presidente del Gobierno, veremos qué pasa. De momento está la intervención de Pedro Sánchez, veremos en la intervención de Alberto Núñez Feijóo si se centra en migración o va por otro camino. Alguna pista tenemos, porque acaba de entrar Mari Mar Blanco al pleno del Congreso y se ha interrumpido un momento la sesión, el discurso del presidente Sánchez, porque ha sido recibida entre aplausos por la bancada del Partido Popular, que se ha puesto en pie y ella se ha sentado al lado de Alberto Núñez Feijóo. Esto ya nos da alguna pista de lo que pueda pasar a partir de ahora. Y otra pista, a lo mejor nos la puede dar lo que pasó ayer también en el Congreso. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque se admitía a trámite una iniciativa para proponer la ilegalización de las asociaciones que defienden el franquismo y el golpe del 36. La iniciativa tuvo el voto a favor del Partido Popular en contra de Vox, pero eso no evitó una tremenda bronca en una de las sesiones más ásperas de esta legislatura. Sí, es verdad que es habitual que los diputados aprovechen sus intervenciones en el Congreso para mencionar el tema de actualidad del momento, para colar algún mensaje algo breve, pero lo que pasó ayer es que el diputado del PP, Jaime de Olano, utilizó el grueso de su intervención para asuntos que no eran el objeto del debate. El Congreso estaba debatiendo, como decías, una proposición de ley del PSOE para prohibir las asociaciones que hacen apología del franquismo. De Olano subió a la tribuna y empezó así. Hay caso de corrupción del matrimonio Sánchez-Gómez. Hay caso de corrupción en la Moncloa. El vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, le pidió que se ciñera al tema. Le pido por primera vez, señoría, que se atenga al punto, que como bien usted sabe, es la proposición de ley del... Pero el diputado del PP siguió. Señor presidente, estamos hablando de una asociación del Partido Socialista. Es una asociación. Y estamos hablando de Olano llamó al gobierno cobarde por su posición respecto a Venezuela. Le acusó de exaltar a Hamás, de jalear a los herederos de ETA. No puedo resistirme a preguntarles en qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez. Y aprovechó también para pedirle al Ejecutivo que retire la enmienda que convalida las penas a presos. El vicepresidente le llamó al orden. Serénese, se lo pido. ¿De acuerdo? Serénese. Pero de Olano siguió por ahí su intervención. Entre Sánchez y las víctimas elegirán Sánchez. Entre Sánchez y la libertad elegirán Sánchez. Entre el estercolero moral y la dignidad está en su mano saber que eligen. Y recibió un larguísimo aplauso de su bancada. El PSOE tomó luego la palabra para pedirle que retirara esos insultos. Señor Olano, entendemos que no es un buen día. Menos insultos personales y más lees las enmiendas. Muchas gracias. Al final, después de todo el ruido, el PP votó a favor de la toma en consideración de la proposición que arranca ahora su camino en el Congreso. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. El Abierto. Ser podcast.
Los diputados y diputadas de los dos... En marcha, como pueden escuchar, todavía ese pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está informando sobre las políticas migratorias. Habían pedido su comparecencia y está compareciendo para explicar la política migratoria del Gobierno en una intervención que ha empezado pocos minutos después de las 9 de la mañana y que todavía sigue, está todavía en el uso de la palabra el presidente del Gobierno. Así que nos vamos al Congreso. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Lo primero, porque estaba narrando yo la imagen que tengo aquí las televisiones puestas y la he visto cómo ha tenido que interrumpir su discurso el presidente del Gobierno por la entrada de Marimar Blanco, que ha sido aplaudida por la bancada popular. Sí, estaba desgranando Sánchez las medidas del Gobierno para gestionar la llegada de migrantes cuando la bancada del PP se ha levantado para aplaudir a la senadora del PP, Marimar Blanco. Este era el momento. Nuestra política se centra en reforzar nuestras fronteras y nuestro sistema de acogida para gestionar los picos migratorios. Más de medio minuto de aplausos ha estado la bancada del PP ovacionando a Marimar Blanco, senadora del PP, como hemos dicho, hermana del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, por chapote, que va a ser precisamente uno de los que pueda beneficiarse, ¿no?, por esa convalidación de penas que se va a aprobar la reforma que ha planteado el Gobierno. Bueno, esto nos puede dar una pista de por dónde puede ir la intervención de Alberto Núñez Feijóo, aunque insistimos, el tema del Pleno es la migración, es la inmigración. Nos puede dar una pista por dónde puede ir la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Antes de escucharle, si es que todavía estamos en tiempo del abierto, ¿por dónde ha ido el discurso del presidente del Gobierno? Sí, pues por ahora Sánchez está centrando su discurso, por un lado, en defender la inmigración como una necesidad, pero también como una cuestión de humanidad, un asunto delicado. Ha dicho al principio que ha acusado a la derecha de instrumentalizar este asunto, de inocular odio. Ha denunciado Sánchez que ha lanzado también duras acusaciones contra la oposición. Hemos visto cómo intentan crear un monstruo donde solamente hay seres humanos buscando una oportunidad. Hablan de invasiones, de supuestas invasiones, donde solo existe un movimiento poblacional que se produce desde hace muchas décadas. Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Quieren reemplazar los centros de acogida por campos de detención. Ha defendido Sánchez, además, como decíamos, la inmigración como una necesidad para afrontar el reto demográfico, aunque también ha anunciado que el Gobierno va a impulsar de nuevo la Ley de Familias, que quedó varada la legislatura pasada en la tramitación parlamentaria. Vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva Ley de Familias en esta Cámara que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias... Ha mandado Sánchez un mensaje también de solidaridad a Canarias. Dice que quien quiera dejar solo a Canarias no puede contar con este Gobierno. Gracias, Ana. A vosotros. En uso de la palabra todavía el presidente del Gobierno. Estrategias de integración para la inclusión basadas en los derechos humanos y que fortalezcan una España diversa y cohesionada. Y nuestro quinto y último eje de acción será continuar fomentando el desarrollo económico en los países latinoamericanos. De todas formas, no podemos normalizar escuchar a la presidenta del Congreso decir silencio y no insulten. Y no insulten. O sea, no podemos normalizar que se convierta el hemiciclo en un plato de televisión, pero es que hay debates más interesantes a veces en la televisión que lo que pasa en este hemiciclo. En el uso de la palabra todavía el presidente del Gobierno. Coincide este debate sobre migración en el Congreso de los Diputados con lo que está pasando ahora mismo también en el Parlamento Europeo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque está presentando Víctor Orbán su programa, lo que tiene pensado hacer durante la presidencia de Hungría del Consejo Europeo y ha cargado contra la inmigración, contra la hipocresía de la Unión Europea y además ha sacado pecho porque dice que él siempre ha estado en posiciones y ahora se le arriman otros países. Sí, según Orbán, los que antes le llamaban idiota ahora copian sus fórmulas para luchar contra la inmigración irregular. Y lo cierto, Ángeles, es que no exagera del todo, porque en los últimos meses estamos viendo cómo los discursos del que antes era considerado un, si queremos, outsider o un populista se van instalando en otros gobiernos de centro-derecha e incluso gobiernos socialdemócratas. Orbán ya adelantó ayer las prioridades de su programa, que está explicando a esta hora en Estrasburgo, con un discurso con un casi, ya os lo dije, en 2015,
2011, cuando Angela Merkel enarboló la bandera de Welcome Refugees durante la guerra en Siria, porque para Orbán en estos años los migrantes han traído más antisemitismo, más violencia de género y más homofobia. Lo dice, por cierto, el primer ministro de un país donde está prohibido por ley hablar de homosexualidad en clase, lo que ha provocado en varias ocasiones el tirón de orejas de Bruselas. Estamos escuchando en directo a Orbán en Estrasburgo, explicando las prioridades de su presidencia, que ostenta hasta final de año. La presidencia, recordemos, sirve para coordinar el trabajo de los 27, para impulsar temas en la agenda, pero también para dar visibilidad al país. Las amenazas a la seguridad suponen un riesgo de ruptura de la zona Schengen, ha dicho en los primeros minutos de su intervención, situando la seguridad y la inmigración en el centro de su programa. La mano dura contra los migrantes, además, traza una línea de complicidad entre Budapest y Washington. Ayer decía que si Donald Trump gana las elecciones en noviembre, se abrirá algunas botellas de champán en Budapest, y pedía el trabajo de Bruselas con Trump sin titubeos desde el minuto cero si el republicano gana las elecciones. Gracias, Enrique. Seguimos pendientes también de lo que pase en este Parlamento Europeo con la presentación de su programa por parte de Víctor Orbán. Sigue en el uso de la palabra el presidente del Gobierno aquí en España, en ese pleno dedicado a la inmigración. Vamos a ver si lo escuchamos. Con más de 100 medidas para fomentar el desarrollo económico en este continente. En fin, la ultraderecha y la derecha, señorías, solo ofrecen una cosa a nuestros vecinos del sur: amenazas, devoluciones en caliente y discursos de odio. Y nosotros les ofrecemos desarrollo y estabilidad. Ya me dirán ustedes qué ayuda más a regular los flujos migratorios. Es interesante este doble plano, del presidente del gobierno aquí en España hablando de políticas migratorias, hablando de la derecha y de la ultraderecha, y en el otro plano lo que está pasando ahora mismo en el Parlamento Europeo. Una política que reivindico funciona, que entiende las tensiones que a veces genera la migración y que está decidida a poner todos los recursos y todos los medios para abordarlos, pero que también sabe que acoger al que viene de fuera buscando una vida mejor no solo es un deber al que nos obliga nuestra historia. No solamente es una cuestión de respetar nuestros valores, nuestros principios y el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional humanitario, que por desgracia está siendo atropellado en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Gaza. Es también un paso esencial para garantizar la prosperidad futura de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Esta, señoras y señores diputados y diputadas, ciudadanos que estén siguiendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales este debate, es nuestra visión. Esta es nuestra política migratoria. El Partido Popular y Vox me pidieron venir al Congreso a explicarla y creo que lo he hecho. Ahora les pido que hagan lo mismo y que expliquen su política migratoria, si es que la tienen. Y a la ciudadanía les animo, señorías, a que siga con atención este debate, porque este debate es importante para el presente y el futuro de nuestra nación. Que comprenda esa ciudadanía que la lucha que se está produciendo en torno a este asunto de la migración no es una lucha entre españoles y extranjeros, no es una lucha entre cristianos y musulmanes, entre santos y delincuentes, nada de eso. Es una lucha entre la verdad y la mentira, entre el relato y el dato, entre lo que nos interesa a todos como sociedad y lo que interesa a unos pocos. Una pausa y seguimos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? A ti ya te despedimos. Os voy a dejar en manos de Sastre. En las mejores manos posibles. Ahora le haces la pelota. De repente, te recordaré que ayer estabas enfadado con él. En un día frío y lluvioso, o prácticamente ya lluvioso en muchos sitios, es verano de nuevo, ¿eh? Es bonito eso. Si es que te quiero, Sergio. ¿Y tú le perdonas lo de ayer? Claro que sí. Ayer? Si todo es un papel. En el rincón y la esquina. Esto es un teatro. A partir de ahora. Déjame que diga a los oyentes que me voy, no porque yo quiera dejar el programa en manos de estos. Me voy. Me voy. Que no me voy. Que me quedo. Que voy a arreglar los papeles del visado para las elecciones en Estados Unidos, que hay que ir personalmente y por la mañana. Bueno, como tiene que ser. Como tiene que ser. A partir de las 10, en el rincón y la esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado, no vamos a leer, sino a pensar cómo lo hacemos, porque para leer ya tenemos los viernes a Martínez Asensio. Y a
a todos ustedes les convocamos para lo mismo. 900, 100, 800, dónde, cómo, cuándo, en qué lugares leen, cómo convierten esa excepcional rutina, esa cosa excepcional en una rutina. Vale, no queremos títulos, no queremos que nos digan autores, sino cómo hacen esa cosa tan placentera de leer, en qué momentos, en qué lugares, con quién, si lo hacen solos, en fin, todo tipo de detalles, sin decirnos títulos ni autores. Vale, ni títulos ni autores, No, que eso es otro día. eso ya es otro día. Eso es otro día. Exacto. Biografías no autorizadas. Roberto Villar con Tita Cervera. Carmen Cervera, la baronesa. Si habéis hecho un Thyssen. buen menú hoy que yo no estoy. Fíjate. Amiga, ¿y crees que es casualidad? Ya, es que espera cuando llegue al final del menú. Ya. Espérate. Bueno, y después un guitarrista, el mejor guitarrista de la historia, el gran maestro, que seguro que Aroca no lo conoce, que es Agustín Castellón Campos. ¿A que no lo conoces, Aroca? Pues no, señor. Pues no lo conoce, pero si te digo cómo le llamaban, sí. Porque él era un niño que le gustaban mucho las habas. Iba al mercado de Pamplona de niño a coger las habas y le decía a la madre: niño, ve por la sabica. Por la sabica. Y de Sabica se quedó. Y Sabicas, es Sabica, que es el maestro de Paco de Lucía. Pues el viaje de ida será sobre Sabicas. Y después vamos a terminar con una conversación con Andrés Belencoso, que es tantas cosas. Claro, es que lo hace habéis todo hecho tan bien. Lo habéis puesto todo el día que yo no estoy. Nos presenta... Bueno, es que tengo que ir a la embajada de Estados Unidos. Si me dejaran ir a otra hora. Le diré, Andrés Ángels no ha querido. ¿Que viene Belencoso? Sí. Viene Belencoso. Sí, tú tienes que irte al Congreso. Tú tienes que irte al Congreso. que además se está liando. Pues nada, que viene a presentarnos un culebrón de 70.000 capítulos que ha hecho para la plataforma de Disney Plus. Y entre otras cosas, pues ahí iremos charlando con él. Va a ser que me voy a quedar yo, ¿eh? Bueno, es que ahora mismo no se puede, porque claro, es que esto no puede ser. Bueno, has decidido marcharte hoy, tú verás. Bueno, ya, no me toca otra. ¿Y lo de Estados Unidos se puede hacer otro día? No, me dieron hora para hoy. Es como lo del médico, de la Seguridad Social. La embajada no tiene nada que decir. No, puede pues ayudar. algo tendría que decir, darme hora a otra hora. mayor, Y lo peor es que Sabica lo había pedido ella también. No, exacto, es que Sabica lo pedí yo. Cristina Monge, Cristina de la O, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Yo me quedo. Adiós. Adiós, muy buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.